acá en estudio, eso es algo muy lindo. Estamos con Carlos Saavedra, consultor en comunicación política. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llegar esta mañana tan fría y lluviosa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Un placer estar siempre con la audiencia de La Razón, con los colegas, con Ricardo, con Manuel. Un privilegio estar con ustedes. Para nosotros el privilegio también de contar con la presencia de Ricardo Paz, consultor político, también con nosotros. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Diego. Un gusto estar contigo, acá con Carlos, con Manuel, con los miles de oyentes y televidentes. Y un apunte, me he dado cuenta de nuestra brecha generacional cuando has hablado de Panetón y Papá Noel. Yo hubiera hablado de Buñuelos y el Niño Dios. ¿No? Y en los bailes del Chuntunqui, en Chuquisaca. En el ambiente navideño, sí. Bueno, hay de todo. Manuel Mercado, también analista político con nosotros. Manuel, buenos días. Diego, un saludo para ti, para Carlos, para Ricardo y para toda la gente que nos sigue a través de Piedra, Papel y Tinta. Bien, estamos lo decíamos, han sido 23 días del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara. ¿Pasaron muchas cosas o es habitual o da la sensación de que pasó un año en la gestión de Rodrigo Paz, Carlos? Han pasado muchas más cosas de las que pasaban antes. ¿En qué sentido? Hay que entender que no estamos solamente ante un cambio de gobierno, sino es conceptual. Estamos en un momento de transición de ciclo político, donde lo que estaba antes no termina de morir, lo que está por adelante no termina completamente de nacer, y eso te marca de alguna manera la sintomatología de un nuevo escenario, ¿no? Creo que ese es un apunte inicial para entender el momento político que estamos viviendo, ¿no? Ese momento político donde sí vemos muchas cosas distintas, porque evidentemente hay cambios en la mirada de la economía, en la mirada de la política, en la mirada del orden simbólico que están presentes ahí, todavía sin una claridad de qué es lo que se está terminando de constituir, pero obviamente marcada por los cambios, marcada por las nuevas medidas, las nuevas señales, y obviamente hace que pareciera que el tiempo pasa de otra manera, ¿no? De manera más acelerada, con rostros nuevos, con formas de gobernar nuevas. Durante prácticamente 20 años tú tenías la transición de más a más, ¿no? En muchos momentos de Evo a Evo, ¿no? Con el paréntesis de lo que significó el régimen de Yanine Áñez, ¿no? Pero después era una hegemonía casi absoluta, donde había pocos cambios en el orden simbólico, casi ningún cambio en el modelo económico, y hoy eso está en entredicho. Ahora, ¿hay definitivamente un nuevo modelo? No. Yo creo que se está gestando, yo creo que está dando a luz, ¿no? Sin por ahí tener todavía una absoluta claridad de hacia dónde se va. Entonces creo que eso marca de alguna manera, ¿no? Este momento, yo no diría de constituyente de un nuevo momento político, sino creo que de transición. Muchas veces estamos en la tentación de plantear que cuando se acaba algo, nace inmediatamente algo totalmente distinto, ¿no? Esta lógica de querer eternamente comenzar de cero algo, y eso no sucede en las sociedades. En las sociedades hay momentos de transición donde muchas cosas del ciclo político que termina se quedan, ¿no? Cuando terminó el ciclo si quieres, de la Revolución Nacional del 52, no es que comenzó un nuevo país de cero y desechó todo lo de la Revolución del 52, no, hay cosas que se quedan y configuran el escenario. Entonces creo que es rico el momento en el sentido de analizar hacia dónde se está construyendo esa transición. Ricardo, estamos en un momento, diríamos, de transición. El gobierno es una transición, el gobierno está en una propia transición a otro momento. ¿Cómo entiendes esto? Depende, ¿no? Desde el punto de vista de la física, siempre estamos en transición, ¿no? O sea, no es una verdad de perogrullo, digamos, ¿no? Cambia, todo cambia, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Pero
En el sentido del que está hablando Carlos, no se sabe todavía, ¿no? No se sabe si estamos en la inauguración de un nuevo paradigma o si todavía vamos a tener que estar algunos años diseñando y peleando, digamos, ese nuevo paradigma, ¿no? Tampoco sabemos si la transición empieza ahora o empezó en 2019, ¿no? Hay gente que dice empezó en 2016 con el quiebre del 21F, hay gente que dice no, fue el 2019 con la renuncia de Evo Morales, y hay gente que finalmente dice no, es ahora cuando finalmente caen los últimos vestigios, digamos, del neopopulismo autoritario, ¿no? Habrá que ver, pues es muy temprano, ¿no? Una vez a un chino le preguntaron qué opina de la Revolución Francesa. Esto es verdad, por si acaso, es una anécdota. Le dieron a un intelectual chino, le dijeron, ¿qué opina de la Revolución Francesa? Y él dijo, un poco temprano todavía para evaluar, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, estamos, ¿no es cierto?, viviendo el momento, el tiempo, así que todavía realmente es muy temprano para... Parece que pasó mucho tiempo, ¿no?, en el gobierno. Sí, bueno, es que nosotros somos contemporáneos, pues, ¿no? Y analizamos las cosas que nos están sucediendo. No, habrá que tener una mirada un poquito más alejada, ¿no? Inclusive ahora recién estamos evaluando la Revolución Nacional, ¿no? Que han pasado 60 años, ¿no? Y recién estamos viendo realmente de qué se trató la Revolución Nacional. Entonces, hay que tener un poquito más de perspectiva. No sabemos todavía si esto es una nueva etapa, un nuevo ciclo, o si todavía, como dice Carlos, estamos en una transición. Esperaremos un poquito, ¿no? Recién pasaron 20 días, ¿no? Así que no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Sin embargo, Manuel, ya hay algunas señales que ha dado el gobierno. Las primeras decisiones, lejos de lo que se decía en campaña, recuerdo en una entrevista al presidente Rodrigo Paz, tener un decreto en la mano que decía, este decreto entrará en vigencia el 9. Bueno, a hoy no entró. Las primeras medidas fueron otras, las que no se había hablado mucho, levantar el impuesto al juego y a las actividades económicas, por lo tanto que desaparezca la AJ, que dicen desde el gobierno se convertía, y claro, cuando uno escucha versiones de empresarios, la AJ se convertía en una situación casi extorsiva, que si regalabas una taza a tus clientes, una taza de porcelana, tenías que ir y pagar el 30% del precio de la taza a la AJ, si no te investigaban, usted en las redes ha puesto tal cosa. Entonces, bueno, esa es una. El otro, el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a las transacciones financieras. El perdonazo tributario, que muchos esperaban, no llegó todavía. Estas primeras señales que dio el gobierno muestran ¿qué? El rumbo, hacia dónde van a ir, a favor de quién va a dar políticas. Yo coincido con mis colegas de que estamos en un periodo de transición, que es un poco temprano todavía para ver cuál va a ser el rumbo, pero hay, creo, tres señales claras sobre las cuales ha ido, o tres líneas claras sobre las cuales ha ido trabajando de manera muy temprana el gobierno de Rodrigo Paz. La primera es la reorientación a nivel internacional. Hemos tenido un cambio, un giro, que quizá para mucha gente no es importante, no es muy relevante, pero hemos tenido un giro geopolítico fundamental. ¿Sí? Hemos salido de un alineamiento muy claro que lograba quizá priorizar a ciertos bloques económicos, como por ejemplo todo lo que son las BRICS, especialmente su relación nuestra relación con China, con Rusia y con un par de países más, para girar rápidamente hacia la Unión Europea, hacia Estados Unidos y el mundo occidental. Ahí hemos tenido un giro, pero el día de la asunción de mando, ¿no? Ese ha sido el primer gran giro. El segundo gran giro, la gran línea que está tratando de plantear el gobierno, es un intento por recuperar ciertos niveles de institucionalidad dentro del gobierno. Cada nombramiento de una autoridad, llámese el comandante de la policía, llámese los presidentes de las cámaras de diputados, senadores, la remoción de los
magistrados autoprorrogados, un buen relacionamiento con el Tribunal Supremo Electoral, está enviando señales de que se va a tratar de recomponer y reordenar la institucionalidad. Es ahí donde en estas 3 semanas hemos visto señales bastante importantes y claras. Y la tercera línea bastante clara en este periodo, que sigue siendo de transición, definitivamente, es ese intento por romper con todo lo que significaba no solamente el MAS, sino en algunos casos el Estado plurinacional. El hecho de que no se esté negociando en este momento, por ejemplo, con sectores populares y se esté priorizando la relación con sectores empresariales, se esté eliminando ciertos elementos simbólicos como la huipala, por ejemplo, dentro del escudo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la no presencia de sectores populares en el momento de la asunción de mando y otros elementos, marca claramente un intento de ruptura. Es decir, son 3 semanas donde sí se han establecido ciertos lineamientos bastante claros, fuertes, pero no son los que la gente está esperando, porque la gente quiere saber qué va a pasar con el pan, con la gasolina, con el tipo de cambio, con algunos subsidios adicionales. Entonces, yo no llamaría fuegos artificiales, pero sí se está desplegando una estrategia sobre ciertas líneas muy importantes, pero que no son las más urgentes para el grueso de la población. Pero sí, todo eso dentro de un proceso de transición que no sabemos cuánto tiempo puede tardar. Bueno, después de esta primera ronda de intervenciones, aquí la verdad es que ya ustedes dirijan el programa. La idea es que ahora sí entremos a charlar. Solo la primera y la última, vamos a respetar el orden. De ahí, por favor, tienen micrófono abierto. Con estas señales que planteaba Manuel, que va dejando en claro cuál va a ser más o menos la tónica del gobierno de Rodrigo Paz, o por lo menos en qué se va a diferenciar, claramente esa tesis de la campaña en rumbo a la segunda vuelta de que Rodrigo Paz era la continuidad del MAS y de que había evistas, arcistas, todas las líneas del MAS dentro del equipo de Rodrigo Paz, bueno, hoy se cae, ¿no? Porque vemos, en todo caso, algunas ex autoridades del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, Rodrigo Paz con esto está, diríamos, ganando la disputa en la derecha boliviana. Él es el referente de la derecha boliviana ahora, con sectores empresariales a su lado. ¿Lo ven así? Es que, a ver, hubiera sido mucho más complicado, hubiera tenido además otras características. Yo creo que evidentemente Rodrigo se ha parado en términos ideológicos en un lugar, ¿no? Que claramente no es el masismo, ¿no? Lo ha hecho y ha planteado, como decía Manuel, cuál va a ser su relación en términos de geopolítica internacional, que no está alineado al BRICS, a Cuba, es más, lo ha dicho de manera textual, ¿no? Con los regímenes más autoritarios de la izquierda, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba, nada, ¿no? Lo ha tenido también a Gabriel Boric, que es parte de una izquierda distinta, que tiene otras características, ¿no? Pero haciendo una realidad paralela, ¿cómo hubiera sido con Tuto el tema? ¿No? Yo me imagino, ¿no? Un Tuto que sí hubiera apostado por un shock, ¿no? Que posiblemente él, la primera semana de su gobierno hubiera dicho, bueno, el precio de la gasolina cuesta tanto, ¿no? En términos económicos, por ejemplo, para introducir un tema al debate, siento que sí hay una diferencia que es sustancial. Para mí, además por las señales que ha dado y por las mismas declaraciones del mismo ministro Lupo, no va a haber medidas de fondo. ¿Qué son medidas de fondo? Esencialmente subvención a los carburantes hasta marzo. Porque obviamente ¿por las elecciones? Eso se cruza con un tema político fundamental, que es la disputa del poder autonómico, ¿no? ¿Te imaginas? Hoy se lanza la suspensión a la subvención.
por más necesario que sea, de la forma que se pueda construir, vas a tener centenas de candidatos que van a querer jugar a hacer piromanía política con un tema que es bien sensible. Mi hipótesis es de que no va a haber un quiebre de la subvención hasta marzo, cuando ya se discutirán los temas de fondo, porque evidentemente pues se cruza con un tema político. La economía no es un cuadro de Excel que tiene que cuadrar, que tiene que dar A es igual a B. En la economía hay factores políticos, sociales que se van a empezar a discutir, y para mí, digamos, uno de los temas por los que está apostando el gobierno es más una lógica de gradualismo versus shock, por lo menos para hablar en lo económico. Bueno, ahí Dunn ya salió a decirle el gradualismo no funciona. Bueno, lo que yo veo es que digamos que hay algunas señales, ha hecho referencia a Manuel, a otras Carlos, pero todavía no podemos establecer con claridad cuál es el perfil verdaderamente político, económico, etcétera, del gobierno, ¿no? Hay pues muchas presunciones, ¿no? Hay muchas especulaciones. Esto de que ganaron con los votos de la izquierda y están gobernando para la derecha, no están los sectores populares, ¿no? Tienen pues diversas interpretaciones. Manuel sabe que discrepamos en eso amigablemente. Yo pienso que no ha habido ausencia de sectores populares, lo que ha habido es ausencia del corporativismo sindical que estaba acostumbrado a gobernar y había sostenido una tiranía en el país durante 20 años, ¿no? Una tiranía corporativa sindical, y eso es muy saludable que ya no haya habido, que no exista, que no esté coteado el Parlamento entre sectores, entre comillas, movimientos sociales, organizaciones sociales, etcétera, sino que ahora hay una representación más ciudadana, ¿no? En la economía tampoco yo me compro mucho eso de gradualismo versus shock, etcétera, ¿no? En realidad el gobierno yo creo que es pragmático hasta ahora. O sea, está actuando desde mi punto de vista de acuerdo a cómo viene la mano, ¿no? O sea, el dólar está estable, ¿sí? Sí. Hay suministro de carburantes relativamente, digamos, estable y constante, ¿sí? La inflación no se ha disparado. Aún veremos con el efecto PAN, ¿no? Estamos hablando ahorita. Claro. O sea, en estos 20 días. Nada de eso ha pasado. ¿Por qué el gobierno tendría que tomar, digamos, una medida radical, claro, etcétera? Ahora, siendo contrafáctico, se está viendo que la economía está respondiendo nomás tranqui, digamos, relativamente bien con estos 500 millones que han llegado. Llegarán otros 500 dentro de 15 días, un mes, y verán el momento, no sé cómo lo harán finalmente, de ir reduciendo. Se han planteado la reducción del déficit fiscal en un 30%. Eso es pues una cosa gigantesca, fuerte, ¿no? O sea, eso no es gradualismo. Claro. ¿No? Pese a que, por ejemplo, desde Libre dicen, no, es que son improvisados. Lo que está mostrando el gobierno de Rodrigo Paz es que no es verdad, tiene improvisación. No es verdad, porque si algo tienen, yo por lo menos lo que yo veo, si algo tienen con claridad, es decisión y claridad en lo que están haciendo. O sea, yo lo veo a Espinosa, lo veo a Lupo, lo veo a Medinaceli, absolutamente claros en lo que quieren, en lo que están haciendo. No tengo dudas. Por eso también la población está reaccionando como está reaccionando, con confianza, con serenidad, ¿no? Tú has visto que haya corridas, que haya desesperación de la gente. En absoluto, el dólar cada día baja un poquito, ¿no? Entonces, tú sabes que la economía también, gran parte es estado de ánimo, ¿no? Claro. Entonces, tiene mucho que ver todo. Entonces, yo creo que el gobierno, obviamente, coincide con su conveniencia política, como dice Carlos, de no tomar medidas hasta marzo, que hay elecciones, ¿no? Pero más es que coincide, ¿no? Más que una decisión, porque yo no creo que sean ellos
están asumiendo una decisión irresponsable, digamos, de decir, no, vamos a aguantar como sea hasta marzo, ¿no? A pesar de que la situación está terrible. No, no está terrible. Si el dólar se hubiera trepado, estuviera en 20, la inflación desbocada, etcétera, y ellos no toman medidas esperando a marzo, claro, tú puedes decir que son unos irresponsables. Pero ahorita no tienen ninguna razón para hacerlo. Nosotros están bandeando nomás la cosa como se puede y irán reduciendo el déficit fiscal. Les daremos pues un poquito de tiempo, por amor a Dios, que reduzcan pues... tienen que, para empezar a recuperar el presupuesto general del Estado, 2026. ¿no? Y reducir lo que han prometido reducir, pues. Los dejaremos a ver cómo hacen, ¿no? Para bajar la cantidad de empleados que existen en supernumerarios, que cierren las empresas deficitarias, ¿no? Todas esas cosas que tienen que hacer, y bueno, y evaluaremos en un par de meses, pues, ¿no? Cómo va la cosa, pero yo no lo denominaría ahorita, no le etiquetaría, no le pondría gradualismo, ni le estuviera exigiendo, no, tienen que haber medidas de shock, que el gradualismo no funciona. Sí, hay algunos que están... Hay una cosa, súper cortito. Yo siento que si hacemos la analogía con un paciente enfermo, ¿no? El gobierno ha decidido, bueno, a ver, no le vamos a meter el electroshock, ¿no? Lo estabilicemos. No, porque la temperatura está normal, la presión está bien. A ver, repose. O sea, no está en coma como en algún momento lo pintaron. Pero en algún momento decían... O por ahí sigue en coma estable, digamos, ya apostemos porque está en coma estable un tiempo, digamos. Todavía respira. Sí, más o menos. Pero, en este momento, evidentemente el gobierno sigue manteniendo muchos de los elementos centrales, tanto de la economía como de la administración de lo público, porque en este momento está tratando de superar un momento bien complicado para tomar control del Estado. Llegar después de 20 años sin partidos, sin propuestas, sin cuadros y hacerte del control del Estado no es fácil, definitivamente. Eso yo creo que a cualquier otro gobierno hubiera pasado, le pasó al MAS, que tenía el gobierno, pero no tenía el poder. Entonces, está tratando de, primero, controlar el aparato estatal, que es un monstruo, en todo sentido. Entonces, esa es la primera tarea que está tratando de hacer. Evidentemente está evitando tomar medidas, sean graduales, sean de shock, que puedan afectar a la población y generar algo que no podría controlar. Sí, entonces, lo primero que tiene que hacer es controlar el aparato estatal, tiene que generar condiciones políticas mínimas, por lo menos internamente, resolver los problemas entre el presidente, el vicepresidente, las corrientes dentro de la bancada del PDC. De eso hablaremos ahora. Es decir, son elementos que tiene que construir para poder dar el siguiente paso. Porque más allá de que pueda ser gradual o que pueda ser de shock, o sea, yo creo que toda la gente estamos a la espera de ciertas medidas que sabemos que son ineludibles, que van a tener un elevado costo social y también económico para la economía de las familias, evidentemente, pero que no sabemos cuándo las van a dar. Todo el mundo está expectante. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse así el gobierno de Rodrigo Paz? O sea, puede tardar 2, 3, 4 meses. La idea es si el Tesoro General del Estado y los recursos del Estado van a poder mantener un ritmo por ejemplo, de flujo de recursos de 250, 300 millones de dólares mes solamente para el subsidio de la gasolina, que es lo que va a pasar con el tema del precio del pan, que es la primera prueba de fuego que realmente va a tener que enfrentar el gobierno del presidente Paz para ir modulando, ir viendo, porque si sube el precio del pan, eso tiene un efecto multiplicador en lo económico, en la economía de la familia, pero también en las condiciones políticas y sociales. Entonces, ya a partir de ahí empezamos a ver que las cosas se van a empezar a mover en los temas que le interesan a la gente. Habíamos dejado en el tintero el factor Lara, ¿no? Porque hemos hablado mucho del gobierno, sus primeras decisiones, medidas,
Pero en lo político hay dos temas fuertes. Uno es Lara, que se convierte casi en un opositor al gobierno porque dice, yo no soy parte del gobierno. Este pasado fin de semana, no sé si era ayer o anteayer, dijo en Yapacaní, decía, yo no soy parte del gobierno porque les digo que son unos corruptos y por eso no me dejan participar en el gabinete. Y esto ocurre en el trayecto a las elecciones subnacionales, donde aparentemente el PDC con su línea irá por su cuenta o irá con Rodrigo Paz. Edman Lara dice que irá por su cuenta, no con el PDC. O sea, no se va a repetir la hazaña. Ahí yo quiero hacer una suerte de proclama, digamos, ¿no? A mí me parece terrible lo que ha pasado en la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones autonómicas, cuando han restringido la participación de aquellas agrupaciones ciudadanas que habían obtenido su personería jurídica, pero no a 3 meses antes. Me parece una locura, me parece una barbaridad que no permitan a las agrupaciones o a los partidos que han obtenido su personería jurídica. Mira, acabas de mencionar al inicio del programa el empadronamiento. Se van a empadronar ahora a todos los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de la elección. Sí. O sea, si tú cumples años el 21 de marzo, puedes votar el 22 de marzo. Lo que es obvio, porque desde el momento en que naces y obtienes tu certificado, eres una persona. En el momento en que tú sacas tu brevet para conducir, no te dicen, bueno, y ahora usted puede conducir recién dentro de 3 meses. Tú sales con tu brevet y te subes a tu auto y manejas. ¿Cómo es posible que a las agrupaciones ciudadanas que han obtenido su personería jurídica les digan no? Es que tú tenías que haber sacado 3 meses antes de la convocatoria, ni siquiera de la elección, 6 meses antes de la elección. Ese es un abuso y un atentado contra la libertad, contra el derecho que tienen los ciudadanos de participar. Eso tiene que corregirse. Yo sé que hay varios amparos constitucionales que se han presentado en estos días y debe corregirse. Perdón que haya aprovechado tu programa, pero en algún lugar tenía que decirlo. No, está bien. Es un tema, las elecciones subnacionales o autonómicas, y ahí el factor Lara va a jugar también sus fichas, por lo visto. Totalmente, porque, bueno, a ver, Lara entiende, ¿no? Claramente que hay un campo popular, ¿no? Y él dice, ese campo popular va a ser mío. Hoy el principal adversario político no solo de Rodrigo Paz, sino de Evo Morales, se llama Edman Lara. Porque con Evo está disputando el mismo espacio electoral, ¿no? Y si va a haber alguien que le haga frente a esto, que si logra consolidarse con alguna alianza que no existe en lo formal, pero podría existir a través de una alianza que es Evo es Pueblo, Evo Pueblo. Una cosa así. O puede recuperar el MAS, hermano, porque el MAS lo ha expulsado a usarse. Sí, puede recuperar el MAS. Han llamado a un frente. ¿A Evo le interesará recuperar el MAS? No sé, gran pregunta. Sigla diría, ¿no? El MAS sigla. Pero a ver, está esto del campo popular, que es una disputa por un espacio político que existe en Bolivia, ¿no? Que se lo va a disputar Evo Morales y se lo está disputando a Rodrigo Paz. Y yo creo que uno de los errores de Rodrigo Paz sería ceder ese campo popular. No puede ceder el centro, no puede ceder el campo popular si quieres gobernar este país. Al enfrentarse o tener fricciones, ya para que no digan los medios están inventando la pelea entre Lara y Rodrigo Paz, porque eso nos achacan de eso. No están inventando, pero vaya que le meten fuego. Digamos. Seguramente, pero nosotros no. En este programa por lo menos no. O en el periódico. Bueno, pero digo, esta fricción entre el vicepresidente, que es el rostro popular, el que le hablaba supuestamente a estas bases populares, y Rodrigo Paz, ¿no lo va a minar? ¿No va a minar ese voto? Pero por supuesto que sí. Se van a poner de acuerdo, hermano, porque Lara no tiene partido. Claro, no tiene sigla. Entonces se van a venir. Yo no creo. Es su necesidad política. La lógica política de la racionalidad política te dice eso, que se van a venir. Coincido de que la racionalidad política te lleva a eso.
o debiera llevarte a eso. Pero los últimos, no sé, 12 meses, la racionalidad no ha sido una constante dentro del sistema político. De hecho, más bien pienso que creo que vamos a tener todavía un tiempo en el cual van a seguir pugnando Lara con el presidente Paz, por una simple razón, porque es una constante, bueno, no es una constante, pero es un rasgo característico de todo el sistema político en este momento. Tenemos tendencias centrípetas, o mejor dicho, centrífugas. El MAS está disperso por todas partes. El PDC nunca fue algo sólido, representa diferentes intereses que además se van a diferenciar más en lo territorial. Lo mismo sucede con Libre, o sea, tiene intereses muy diferentes en Santa Cruz que los que puede tener en la zona sur de La Paz. Lo mismo pasa con las candidaturas que pudiera impulsar Samuel Doria Medina. Es decir, vamos a tener una atomización tremenda porque lo que está en juego ya no es solamente estos grandes proyectos nacionales, sino el primer momento en el cual se va a jugar la presencia territorial y la nueva capilaridad de los proyectos políticos en el país. Porque imagínate un Edman Lara que pueda controlar 40, 60 municipios de lo que antes controlaba el MAS, o que pueda controlar una o dos ciudades capital, comenzando por el Alto, que es fundamental geopolíticamente clave para todos. Entonces, eso genera un cambio en el equilibrio de poder, que en este momento todavía es muy inestable, porque lo que tiene el presidente Paz es el control del Ejecutivo. Y pare de contar. Bueno, pero nunca estamos contentos, hermano. O sea, cuando teníamos el proyecto del partido único hegemónico, todos decían, qué barbaridad, ¿no? Ahora que tenemos una democracia multipartidaria y que hay un montón de opciones, no, es el colmo, es la dispersión. Por favor, o sea, no es estar contento. Esa es la democracia. Yo he escuchado la democracia es que haya muchas opciones. Esta es la tecnocracia, que es distinta. Que la gente pueda escoger, que la gente pueda elegir. La gente pues va a decantar. Pueden presentarse 100 candidatos, 1000, ¿no? La gente va a elegir, va a decantar, ¿no es cierto? Es una maravilla que haya muchas opciones y que si el capitán Lara consigue su sigla, vaya por su lado, y el PDC vaya por su lado, Libre que no tiene, que le han fregado con esta disposición, va a tener que ver cómo hace. Con el FRI. Con el FRI o con demócratas, ¿no? O sea, pero todo eso es la expresión y la explosión de la democracia después de una época oscura en la que hemos tenido un proyecto de partido único en la que... Pero que ganaba elecciones, final de cuentas. Y que obligaba al otro polo, ¿no es cierto?, a también unificarse a pesar de todas las grandes diferencias que podían haber, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a tener es por fin, después de mucho tiempo, ¿cierto?, una elección realmente democrática, donde haya muchas opciones y la gente puede elegir. O sea, yo creo que, a ver, hay que llegar a un punto intermedio, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo ni con la hegemonía oscura y radical, ni con la hiperfragmentación. Para mí, una cosa que le ha hecho daño a la democracia es este invento de las agrupaciones ciudadanas, que tiene que haber pues un mínimo de institucionalidad. No puede un grupo de cuates reunirse y armar con unas cuantas. Son los mismos requisitos que del partido, hermano. Sí. Los mismos requisitos, o sea, la misma cantidad de firmas. No es que... Pero no hay ninguna institucionalidad. No, pero tú no hay ninguna sí, institucionalidad. pero en los partidos tampoco. O sea, tú das la impresión de que 4 personas se reúnen en una mesa y tienen una agrupación. No, tienen que cumplir los mismos requisitos que el partido. Pero al final eso pasa. No, porque juntan pues firmas, hermano, juntan. En Tarija necesitan juntar 8,000 firmas. Pero en La Paz Paz de las firmas, necesitan... esos 8,000 jamás se vuelven a ver. Los partidos, los partidos lo mismo. Pero por eso, Carlos, o sea, la crítica es a los partidos, a las agrupaciones, entonces al sistema institucional. No digas el invento de las agrupaciones ciudadanas.
yo las reivindico mucho, porque es la manera que hemos tenido partidos regionales. Si no, no hubiéramos tenido nunca partidos regionales. Pero el problema está en global el sistema político. No tenemos partidos. No hay partidos, no tenemos organización. Ese es otro tema. Claro, la clase política no está institucionalizada, Claro, diría. lo No que está. estamos discutiendo acá son los mecanismos, ¿sí? Pero el problema de fondo, y ya lo señalaban de alguna manera, es cómo construimos una mejor democracia. Yo coincido plenamente de que no se le puede limitar a los partidos, a las organizaciones que ya tenían... Es una locura eso. O sea, todos los documentos en orden, no participar. No, aprobada puede su ser eso. personería. Aprobado. Ya. O sea, Ya han nacido. tenían Ya han todo, nacido. ya tenían todo. ¿Por qué no debieran participar? Otra cosa es que, evidentemente, Estén en trámite. hoy día se Claro. reúnan 4 amigos y digan, oye, entre nosotros hacemos un grupo de WhatsApp y generamos 8,000 firmas entre nuestros compañeros de curso, que se da esa situación. También es un caso. Pero, evidentemente, quizá es un momento de tránsito que vamos a tener que pasar en estas elecciones subnacionales para plantearnos seriamente cómo generamos un sistema democrático y un sistema de partidos serios. Porque todo lo que tenemos en este momento en el país, o la gran mayoría, no son partidos serios. Ojo, ahí incluyo al movimiento al socialismo, que paradójicamente hoy es una de las posibilidades que tiene el expresidente Evo Morales, que nunca quiso construir partido, nunca permitió que se construya partido. Y era lo más cercano que teníamos en el sistema político boliviano a un partido de verdad, ¿sí? Entonces, creo que vamos a tener que pasar por un proceso todavía en estas elecciones subnacionales para que empecemos dentro del sistema político a discutir cómo generamos organizaciones e instituciones que de manera adecuada puedan generar esa correa de transmisión entre la sociedad civil y el Estado. Porque hemos visto que ese sueño de generar una presencia directa, sin partido, de la sociedad, llámese organizaciones y movimientos sociales, dentro del Estado, no ha dado buenos resultados. No, la solución está y no hay nada que inventar. Tiene que haber un Tribunal Supremo Electoral que haga cumplir la ley. La ley está. La ley de organizaciones políticas, la ley electoral, establecen claramente los mecanismos de democracia interna, de institucionalidad, de rendición de cuentas, de derechos de los militantes. Tenemos una legislación del carajo, hermano, o sea, tenemos una muy buena legislación. Lo que pasa es que no hay quien la haga cumplir. Y el Tribunal Supremo Electoral le encanta mirar al costado y le importa un pepino aquello. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de nombrar un Tribunal Supremo Electoral y unos tribunales electorales departamentales idóneos, capaces, adecuados, que hagan cumplir esas leyes. Carlos, ya para despedida. Hay que repetir esto porque para el 22, o sea, en 21 días, ¿no? En 3 semanas exactamente, se cerrarán las candidaturas y ahí vamos a ya empezar a ver finalmente quiénes van a ir juntos, cuántos quedan y de qué color se va a teñir el país. A ver, estamos en un momento de transición, claramente, creo que ese es un consenso, hemos hablado de consenso, ¿no? De una transición que además necesita de cambios en distintos frentes, ¿no? En la economía, en la política. Hemos hablado de algo que nos despierta pasiones a todos en lo electoral, en los proyectos. Ya pues no podemos continuar con una democracia desinstitucionalizada, ¿no? Entonces creo que este momento de transición necesita realmente muchísima reflexión en distintos ámbitos y necesita mucha construcción de consensos, ¿no? Creo que uno de los rasgos fundamentales de este escenario es que ya no hay hegemonía, ya no hay verticalismo, ya no hay autoritarismo en la lógica de decir, bueno, se hacen así las cosas, si te gusta bien y si no, al frente. Creo que estamos ante una oportunidad de oro de construir consensos, para no decir todo lo que estaba antes y el eterno comienzo de cero, ¿no? Todo lo que estaba antes estaba mal, no, había cosas que estaban muy bien, ¿no? En términos de inclusión, habrán sido muchas veces simbólicas, otras veces cooptadas por lo corporativo, de acuerdo, pero creo que estamos ante un momento de oro para construir consensos entre los bolivianos, de acuerdo, y parir este nuevo ciclo de manera conjunta, de una manera distinta,
en la política nacional. Gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. Sí, no, gracias a ti, Diego. Aprovecho para proclamar aquí a Carlos y a Manuel como candidatos al Tribunal Supremo Electoral. Ojalá No, que Ricardo. ojalá que gente como ellos, no, fuera broma, ojalá que gente que sepa de elecciones, que sepa del tema electoral, que sepa, vaya a conducir esto y que tenga la voluntad de hacer cumplir la ley, ¿no? Ojalá que gente con perfil de esa naturaleza idóneo pueda ser considerada ahora que vamos a renovar el órgano electoral.